Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo Instagram Live que desarrollamos desde Parques Nacionales Naturales de Colombia. Voy a ir saludando a todos nuestros seguidores que se conectan en este momento mientras llegan más invitados al día de hoy. Cuéntenme desde dónde nos ven. Estamos en este momento desde las oficinas en Bogotá de Parques Nacionales Naturales, pero sabemos que nos siguen desde muchas partes del mundo. Por acá veo que nos saludan desde España. Un saludo hasta España. Colombianos y extranjeros que nos siguen en nuestras redes sociales, bienvenidos a este Instagram Live. Un saludo hasta Pereira, Cali. A ver, ¿dónde más están nuestros seguidores? Bogotá también, bienvenidos. Desde los cerros orientales hermosos de Bogotá también. Armenia, Santander, Barcelona, Ibagué. Bueno, Medellín, un saludo para todos. Quiero contarles que la idea de Parques Nacionales y de la Oficina de Comunicaciones es que cada jueves tengamos un Instagram Live con un tema muy interesante para todos, de flora, de fauna, de nuestras áreas protegidas, de también temas ambientales con diferentes invitados, tanto guardaparques como personas exteriores que conocen mucho sobre los temas ambientales y que nos aportan mucho en nuestro conocimiento para conservar y proteger las áreas protegidas y las especies. A ver, Bahía Portete, un saludo hasta Bahía Portete, Uruguay. Bueno, ya tenemos más de 100 conectados en este momento, entonces quiero contarles que hoy tenemos un tema muy chévere y estamos celebrando, conmemorando el cumpleaños de uno de nuestros parques nacionales que cumplió años ayer. Fue declarado en 1984 y se trata del Parque Nacional Natural La Paya. Entonces hoy vamos a hablar sobre este parque nacional. Está cerrado al ecoturismo, no está habilitado al ecoturismo por ciertas características, por su estado de conservación, por la infraestructura que tiene, por su fragilidad ambiental, por su localización que es muy lejana. Entonces, por diferentes razones, este parque está cerrado al ecoturismo, no lo podemos visitar porque lo debemos proteger al máximo. Pero vamos a tener de invitado a uno de nuestros guardaparques que está allá en el territorio, en el área protegida. Vamos a ver si de pronto nos puede mostrar un poquito de cómo se ve el parque o en el lugar donde está. También les pedimos disculpas si en algún momento no hay buena señal, pues él se encuentra allá en el área protegida y es una zona muy alejada que tiene, pues no tiene facilidad de acceso vehicular ni señales de televisión, radio, telefonía. Entonces, bueno, de pronto se nos puede cortar un poco la señal, pero vamos a tener paciencia para que él nos cuente todos los detalles y todos los secretos que tiene este parque. Yo les cuento que este parque está ubicado en el Putumayo, en el departamento del Putumayo, tiene más de 440.000 hectáreas y, como les decía, está cerrado al ecoturismo. Pero para entonces ya hablar sobre este tema voy a invitar a Cristian Pimiento. Les cuento que Cristian Pimiento es uno de nuestros guardaparques de La Paya, es comunicador social y periodista de la Universidad Surcolombiana de Neiva y tiene conocimientos en investigación, comunicación y educación comunitaria. Él trabaja muchísimo con nuestras comunidades en territorio y tiene mucho conocimiento, entonces ahora le vamos a preguntar sobre estos detalles. También es experto en fotografía, la fotografía de la invitación que publicamos en nuestras redes sociales para invitarlos a este Instagram Live. Esa fotografía es de nuestro guardaparque Cristian, entonces bueno, él toma unas fotografías espectaculares y tiene también una amplia experiencia en el trabajo de campo con comunidades rurales, indígenas y negras. Entonces, bueno, voy a invitarlo por acá, que se una con nosotros y empecemos a charlar y a conocer un poco más sobre el Parque Nacional Natural La Paya. Entonces acá voy a invitarlo para que se una
a nosotros y si tienen algo, quieren dejarnos comentarios en el chat, vamos a tratar de resolverlos. Algunas veces son muchísimos, pero bueno, trataremos de resolver las dudas que tengan las personas sobre nuestro tema de hoy, el Parque Nacional Natural La Palla. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola Bienvenido. Laura, buenos días. ¿Cómo estás? Muchas gracias por esta invitación para mostrar esa riqueza ecosistémica del Parque Nacional Natural La Paz. Excelente, no, gracias a ti por sacar un espaciecito. Sabemos que mantienes súper ocupado en el parque, que también estás muy alejado de la tecnología, que no tienes señal, pero sacaste un espaciecito, buscaste un lugar para charlar hoy con nosotros y estás acá hoy. Entonces, bienvenido. Muchísimas gracias, sí. Y más en la conmemoración de este 38º aniversario de la declaración de esta área protegida tan importante para la Amazonía, no solo colombiana, sino para la Amazonía de todo el continente y para el mundo, como digamos, uno de esos riqueza ecosistémica de provisión de bienes y servicios ambientales como es esta área protegida, aun cuando dices tú también que no tenemos ecoturismo, pero sí tenemos comunidades indígenas aquí que hacen Ujú. presencia y justamente este espacio funciona como una de esas tantas campañas que hemos tenido en parques nacionales de conocer sin ir y hace parte, digamos, del reconocimiento y la valoración social de la naturaleza por parte de toda la ciudadanía, si hayan parques como el Parque Nacional Natural La Palla, donde no podamos ir, pero que podamos conocer para valorar y conservar también, como lo dice nuestro eslogan. Exacto. Más adelante vamos a hablar de cómo podemos conocer un poco más sobre este parque sin visitarlo y cómo podemos nosotros desde las ciudades, desde nuestra cotidianidad, ayudar a proteger estas áreas que están tan alejadas, pero que tienen tanta riqueza natural y cultural dentro de ellas. Pero bueno, empecemos para conocerte. Cuéntanos quién es Cristian. Yo ahí conté un poquito sobre ti, pero cuéntanos tú sobre tu experiencia, hace cuánto trabajas en parques nacionales. Vale, claro que sí, Laura. Bueno, yo soy comunicador social y periodista, como tú lo dijiste ya, de la Universidad Surcolombiana de Neiva en el departamento del Huila. Vengo trabajando hace varios años ya con comunidades rurales, indígenas, campesinas y negras. Digamos, a partir de eso también estoy en un proceso de formación ya en mi último semestre de maestría en geografía con énfasis en gestión territorial de la Universidad del Valle, lo que me ha permitido pues ampliar un poco más esa perspectiva desde la interdisciplinaridad frente al abordaje de los problemas sociales, ambientales, comunicativos en las áreas protegidas donde vengo trabajando hace ya 4 años. Primero Ujú. trabajé en la Dirección Territorial Pacífico de Parques Nacionales Naturales con las 10 áreas que tenemos en el Pacífico colombiano, desde Nariño, Cauca, Valle del Cauca y Chocó, con estas áreas tan hermosas y ricas, digamos, en biodiversidad y también en sistemas culturales, porque tenemos comunidades indígenas, negras, etcétera. Y luego ya he venido trabajando en el Parque Nacional Natural La Palla, específicamente en este parque, en la Dirección Territorial de Amazonía, pero además también he tenido la posibilidad aquí en Amazonía de trabajar con otros parques, conocer otras áreas, me han dado la posibilidad a partir del trabajo aquí también en La Palla de poder recorrer y acompañar algunos procesos comunicativos y educativos en otras áreas protegidas del sistema de parques aquí. Y aparte de eso, pues también en los Andes nororientales estuve este año acompañando un proceso con WWF, también con el sistema de áreas protegidas, donde estuvimos construyendo toda una estrategia de comunicación y educación para lo que es el subsistema en el marco de la política pública del COMPES 4050 del SINAT. Entonces, todo esto, digamos, me ha permitido recorrer gran parte del territorio, de los territorios del país, conocer y trabajar con muchas comunidades de diversas etnias, de diversos pueblos, con Ujú. diversas territorialidades, con costumbres y demás diferentes, y esto pues justamente me ha permitido poder contar también y narrar y aportar en la construcción de los procesos de gobernanza en las áreas protegidas del país. Genial, esa experiencia que tienes te ha servido muchísimo para conocer comunidades de diferentes regiones y bueno, ahora que estás en La Palla, ¿hace cuánto estás en La Palla? Yo llegué en La Palla el año pasado, en enero, ya este es mi segundo año, ya voy a cumplir 2 años en el Parque Nacional Natural La Palla. Ujú. Llegar a La Palla pues es todo un reto realmente, si es un parque, está como tú bien lo has mencionado, está un poco alejado, aquí el acceso es solo por río, se puede ingresar por
vía fluvial por el Putumayo desde Puerto Asís, tomando una lancha donde dura más o menos de 8 a 10 horas, dependiendo cómo esté el nivel del río, o se puede entrar también por el departamento del Caquetá, por el río Orteguaza y luego conectar hasta el río Caquetá y llegas hasta La Tagua, es un corregimiento, y de ahí tienes que transportarte, sí, es la única carretera que hay, La Tagua, Puerto Leguízamo, que también es un trayecto más o menos de 8 a 10 horas, dependiendo cómo esté la navegabilidad del río. Esas son las dos formas, digamos, de llevar de manera fluvial. Por manera aérea, pues se puede llegar desde Bogotá en el mismo trayecto Bogotá-Puerto Asís los días jueves y los martes y jueves, o se puede viajar también los días sábados por Florencia, Bogotá-Florencia, Florencia-Puerto Leguízamo. Esos son los 3 vuelos que hay y son las únicas 2 formas de entrar a este territorio de Leguízamo, y si uno quisiera, digamos, o viniera al Parque Nacional Natural La Palla, porque digamos que hay unas comunidades con las que pueden entrar directamente, con parques no, pero tenemos más adelante, lo vamos a hablar, pues unas comunidades indígenas en área protegida, en zona de traslape o en zona de influencia, donde también pues vienen algunos visitantes a estar, digamos, o a compartir experiencias con ellos, pero directamente con parques no, pero esta es la, digamos, la ruta que se puede hacer para ingresar acá. Entonces vemos que no hay forma de llegar, digamos, de manera terrestre, pero esta también aporta muchísimo para el grado de conservación que tiene esta área Claro. protegida. Es decir, también que esté ubicada espacialmente o geográficamente en esta parte del país, además de ser un parque trifronterizo con Ecuador y Perú, y formar un polígono también de conservación con los 2 parques que hay en estos países vecinos, pues genera también un escenario de transición de conectividad biológica y cultural también entre áreas protegidas, y que permite también pues que los grados de conservación de esta área, que en este momento tenemos el 94% del área en un estado óptimo de conservación, pues sean muy buenos, aun cuando pues existen presiones y demás como en todas las áreas protegidas. Es un porcentaje alto de conservación, el Sí, 94%. Un buen porcentaje de conservación. sí, realmente esto es el producto de todo un proceso de estos 38 años justamente de trabajo desde la institucionalidad, pero también desde el reconocimiento de las otras autoridades públicas de carácter especial que representan los indígenas a través de sus asociaciones, de sus resguardos, y ese trabajo mancomunado que se ha venido construyendo con ellos, que se ha materializado a través de un acuerdo político de voluntades, que también lo desarrollaremos más adelante, que son estas estrategias de conservación que tenemos con ellos, y también pues todo lo que se ha venido haciendo históricamente con campesinos que están, digamos, en zona de influencia o que tienen algún tipo de relacionamiento con el área protegida. Excelente. Cristian, ¿y en este momento en qué parte del parque te encuentras? Bueno, te cuento que en el parque no estoy, porque si no, así no tendríamos absolutamente nada de señal. En este momento estoy en la sede administrativa del parque, que está ubicada en el municipio de Puerto Leguízamo, es decir, en el casco urbano de Puerto Leguízamo. Es Ujú. una población no muy extensa, no muy grande, pero estamos aquí también porque el día de ayer tuvimos la celebración justamente de nuestra conmemoración, y tuvimos un evento en la Plaza Central. Por primera vez organizamos un gran evento donde invitamos instituciones públicas, privadas, instituciones educativas. Bueno, nos unimos, venimos todo este año preparando y haciendo todo el preparativo para hacer un gran evento de educación ambiental en el marco de la conmemoración de este cumpleaños. Entonces estábamos todo el equipo, absolutamente todo el equipo acá en el municipio organizando eso, y terminamos ayer supremamente tarde, nos paramos a las 5 de la mañana y terminamos como a las 12 de la noche, porque cerramos con un cine al parque de los documentales que hemos venido construyendo con las comunidades. Entonces en este momento estoy en la sede administrativa del área protegida en Puerto Leguíza. Bueno, al inicio les comentaba que de pronto te íbamos a pedir que nos mostraras un poquito del parque, pero ya sabemos que no se puede. Pero los invitamos a ver nuestras redes sociales porque también ahí tenemos algunos videos y fotografías que ha desarrollado Cristian de La Palla para que conozcan este parque tan espectacular a través de nuestras imágenes. Entonces, para Sí, que nos Laura, sigan en nuestras mira redes sociales. que justo ayer por las redes de parques y aquí también en el municipio hicimos el lanzamiento oficial del video de conmemoración de los 38 años, que recoge un poco como esa historia y esa riqueza también que hemos hablado desde el inicio de este live. Entonces los Ujú. invitamos a todos de que vayan y vean ese video, que van a encontrar cosas muy bonitas, tanto de toda la riqueza de fauna, flora, pero también la riqueza cultural, que es uno de nuestros fuertes aquí en el Parque Nacional Natural La Paz. Sí, bueno, entonces ahora tú nos contabas que el parque está cumpliendo 38 años de trabajo. Este parque se
digamos que creó con el fin de proteger y conservar las especies y los ecosistemas que son propios de esta región. Entonces, cuéntanos un poquito más sobre estas características, cuáles son los ecosistemas presentes en el parque, cómo es visualmente, qué plantas podemos encontrar allí, o sea, como un poquito más de características para hacernos una idea de cómo es el parque La Paz. Vale, listo. Algo muy importante, pues el parque cumple 38 años, fue declarado el 24 de agosto, justamente el día de ayer de 1984, hace 38 años. Este parque se declara sobre, digamos, casi el 33% de lo que en el momento era la intendencia del Putumayo, ahora es Puerto Leguízamo o Leguízamo en el municipio del departamento del Putumayo. Inicialmente se declaró con 422.000 hectáreas, ahora tenemos 440.000 por una precisión de límites. Esta área protegida es un ecosistema estratégico teniendo en cuenta de que está en la mitad de dos grandes cuencas hidrográficas de origen andino, como son el río Putumayo, como son el río Caquetá, es decir, estamos en la mitad del río Putumayo y el río Caquetá, pero además la configuración hídrica también tiene ríos de origen amazónico, como son el río Caucayá, que es como el corazón del área protegida, es un río que nace y atraviesa todo el parque, digamos, sobre la mitad de su parque, y tenemos otras cuencas hidrográficas como la Tagua, la Tagüita, el Hacha, el Sencella, el Mecaya, pero además tenemos una gran configuración hídrica frente al tema de lagunas, de cochas, y justamente en el marco de eso tenemos un gran humedal que se llama el humedal de la Apaya, es un humedal de 3.000 hectáreas y al cual se hace honor al declarar el nombre de esta área protegida, es decir, en este gran humedal de 3.000 hectáreas que se llama La Paya, la Apaya, no La Paya, tiene una antes de Paya, pero a partir de eso es que se da el nombre de esta área protegida. Y en este humedal, digamos en esta laguna, en esta cocha, tenemos también una de las especies representativas de esta área protegida, que es el caimán negro. Es decir, este es el hábitat donde se reproduce, donde se conserva, digamos, en un gran estado de conservación también este caimán negro, que es uno de los logos que tenemos nosotros como área protegida, digamos, en el logo oficial de las áreas tienen unos loguitos muy pequeños que casi no se utilizan, pero siempre los tenemos en el uniforme. Y este parque tiene dentro de ese loguito, pues ese caimán negro, que es como esa especie representativa que está dentro de esa laguna, que es también gran representativa de esta área protegida. Pero aparte de eso encontramos múltiples o otras especies representativas como el jaguar, la pantera onca, tenemos la pava hedionda, tenemos el cerrillo, tenemos, digamos, el mico araña, el mico cabeciblanco, bueno, aquí les decimos los bebeleches que tienen, digamos, como un bocito de Blanquito. blanco, sí, tenemos, digamos, especies maderables como el achapo, como eh, la ceiba, tenemos especies de palmas muy importantes como el azaí, la canangucha, el milpés. Digamos que todas estas especies, además de tener un valor biológico en el área protegida en el marco de su conservación, también tienen un valor cultural por el uso que le dan las comunidades indígenas que tenemos dentro de esta área protegida. Pero además también esta área protegida por su estado de conservación y por esa red hídrica, digamos, configuración hídrica y la conservación de todas estas especies, pues lo que hace es que sea una sala cuna para la reproducción y demás de estas especies que luego bajan a los grandes afluentes del río Caquetá y Putumayo, y ahí lo que hacen es hacer una provisión de alimentos para las comunidades, no solo que están dentro del parque, en este caso indígenas, sino para las comunidades que se alimentan y demás de lo que produce el área protegida como ese hábitat de anidamiento y reproducción de diferentes especies en la Ujú. Amazonía colombiana. Cristian, ¿y cuáles especies tienen ustedes en el Parque Nacional Natural La Paya como objetivos de conservación? Bueno, dentro de eso está el caimán negro, digamos como una de Ajá. las especies representativas, digamos, de las más importantes, pero más dentro de los objetivos de conservación tenemos cuatro especies que dentro de la categorización de la UICN están como en algún grado de vulnerabilidad. Tenemos el Ujú. delfín rosado o bufeo, que es uno, digamos, una especie representativa también de la Amazonía, y la tenemos por ese, digamos, corazón que te he dicho que es el río Caucaya. Allí podemos ir, transitar y encontrar el delfín rosado o el bufeo, delfín rosado bufeo, y es una especie que se encuentra, digamos, en este momento con alguna categoría de amenaza. También tenemos la boa constrictor, que digamos
estamos haciendo también trabajo frente al tema de la protección porque está dentro de las categorías en algún grado de estado de amenaza, el mono araña y la nutria gigante. Digamos que estas 4 especies de las que tenemos, de esas más de 1.200 especies que tenemos reportadas en este momento para el Parque Nacional Natural de La Palla, que se encuentran con algún grado de vulnerabilidad. Entonces, pues Ok. trabajamos mancomunadamente con las comunidades frente al tema de la educación, la prevención, vigilancia y control frente a la protección de las especies. Ok, quiero comentarles a todos nuestros seguidores que están en este momento conectados con nosotros que los diferentes parques nacionales tienen unos objetivos de conservación dependiendo de, pues, digamos, dónde están ubicados, de las especies que tienen dentro del parque y se trata de que obviamente el parque protege y cuida a todas las especies que están dentro del área, pero en especial tiene algunas que están como objetivo de conservación, que si están vulnerables, si están en peligro de extinción, digamos que se hacen trabajos más específicos y más especiales para proteger estas especies. Entonces, como nos cuenta Cristian, en el Parque Nacional Natural La Palla se tienen 4 especies como objeto de conservación porque están en algún grado de vulnerabilidad. ¿Es Lau, correcto? voy a hacerte una claridad ahí. No están como objeto de conservación. Digamos que los objetivos de conservación de esta área protegida están más encaminados frente al tema, sí, de la protección de algunos de los recursos del área y también frente al tema de cultural, es decir, la preservación cultural que representan las comunidades indígenas. Pero quise hacer énfasis en estas 4 especies porque hacen parte, digamos, dentro de las que están en algún grado de amenaza, pero los objetivos de conservación están más orientados frente a la preservación de estas zonas intangibles que no han sido poco intervenidas dentro del área protegida, que son productoras de bienes y servicios ambientales y demás, pero concretamente nosotros no tenemos en este momento dentro de los objetivos de conservación como una especie sombrilla, digamos, una especie representativa dentro del área protegida, como para que no vaya a quedar por allí que Ok, Cristian dijo que eran estas 4. sí, Sí, sino que ok. sí es importante mencionarlas dentro de esas más de 1.256 especies que tenemos reportadas. Estas 4 son las que tienen algún grado de vulnerabilidad y que es importante, digamos, dentro del ejercicio misional que tenemos nosotros como parques nacionales de conservar, cuidar, pues que estamos haciendo acciones que permitan justamente el mantenimiento de estas especies. Por acá quiero contarles unos datos muy importantes que tenemos sobre las especies que encontramos en el parque. Acá tenemos que se han registrado alrededor de 284 especies de plantas, 304 especies de aves, 220 especies de peces, 149 de reptiles, 119 de grandes mamíferos y 21 especies de anfibios. ¿Es Y aquí, correcto? aquí, estos datos son correctos, sí señora. Encontramos especies representativas como el cerrillo, el caimán negro, la danta, el jaguar, la boa, ¿sí? Tenemos el delfín rosado, el bufeo, la nutria gigante, la boa constrictor, el mono araña, el mono churuco. Bueno, tenemos una gran cantidad de especies que son representativas de esta área protegida. Lo que te decía, para aquí, esta área protegida tiene un sistema, digamos, que está muy interconectado frente al tema de las palmas para donde son muy importantes, digamos, estas como los cananguchales, el azaí, el milpecillos, la chámbira, maderables como el charapo, la ceiba, el cedro. Entonces, digamos que esta área tiene todas estas especies que son supremamente representativas e importantes en esa misma configuración biológica, pero reitero ahora para que podamos digamos, relacionándolo con el tema cultural, es que todo esto que hemos venido hablando tiene una estrecha relación frente al tema cultural de las comunidades y los pueblos indígenas que están en el Parque Nacional Natural La Palla. Un parque que cuando se declara, ya se declara sobre unos territorios indígenas y a partir de ahí es que se viene gestando todo un escenario de relacionamiento, porque cada una de estas especies tiene un valor biológico, pero tiene un valor cultural en el marco de las prácticas ancestrales y en la ley de Exacto, origen de cada uno de los pueblos indígenas. exacto, sí, hay que tener muy en cuenta todas estas prácticas ancestrales y toda esta cultura indígena, porque pues digamos que esto es lo que marca también todas las características y la protección que ellos nos han ayudado
a tener con las especies, con el área. Entonces, bueno, ahorita más adelante vamos a hablar sobre estas comunidades que son bastante importantes para nosotros, pero por acá tengo algunas preguntas que nos han dejado en el chat para ver si de pronto nos ayudas a resolverlas. Claro que sí. Por acá, ¿qué tipo de especies endémicas se pueden encontrar en el área? Listo. En este momento, digamos que el área está en un proceso de validación frente al tema de algunas especies endémicas. Sin embargo, la palla es un área que ha sido, digamos, dentro de todo este proceso, la investigación el portafolio de investigación es algo que se ha venido implementando y que se está construyendo, y el programa de monitoreo justamente dentro del área protegida. Entonces, en este momento no te puedo dar concretamente el nombre de las especies endémicas que tenemos, pero Ujú. sabemos que hay unos endemismos que son representativos de la Amazonía colombiana, pero no te podría confirmar si en este momento están específicamente, digamos, este endemismo en la palla, si no son endemismos con una, digamos, una espacialidad un poco más extensa dentro de la Amazonía. Ok. Otra pregunta es si hay algún tipo de orquídea en el parque. Sí, claro, este parque tiene, digamos, orquídeas. Dentro de esas 284 especies de plantas encontramos reportadas claramente varias orquídeas. Hace poco, nuestro compañero de investigación y monitoreo reportó una nueva especie, no, digamos, una especie que se haya encontrado, sino una distribución espacial nueva para la palla dentro de ese ejercicio de orquídeas, porque generalmente las especies empiezan digamos, se distribuyen espacialmente y se van reportando, y hemos encontrado en algunos recorridos que venimos haciendo desde el año pasado algunas especies que no estaban reportadas para este parque, y a partir de ese ejercicio de recorridos hemos venido reportando diferentes especies nuevas en el tema de distribución espacial en el país, y entre ellas están pues claramente las orquídeas. Las orquídeas que nos encantan. Hace poco tuvimos un live con el director, Robinson. con Robinson, que es experto en orquídeas. Y bueno, si alguno se lo perdió, los invitamos a que busquen acá en nuestro Instagram la entrevista que le hicimos al jefe Robinson, el jefe de la Dirección Territorial Amazonía, precisamente donde se encuentra Cristian, para que revivan ahí lo que nos contó sobre las orquídeas. Bueno, también veo por acá que nos están preguntando las personas dónde pueden ver el video que nos contó ahorita Cristian, el video sobre el Parque Nacional Natural La Paya. Lo pueden encontrar tanto en YouTube como en Facebook de Parques Nacionales, para que ahorita lo busquen y lo compartan para que todas las personas conozcan sobre este parque tan hermoso que tenemos. Bueno, Cristian, hablemos un poco sobre las comunidades que están dentro del parque. Hemos hablado mucho que son muy importantes, pero ¿cuáles son esas comunidades que están allí traslapadas o que habitan en el parque? Vale, bueno, va a estar buena la charla aquí. Bueno, esta área protegida se declara justamente, como ya lo hemos mencionado, en el 84, en su momento lo declara el Instituto Nacional de Recursos Renovables y el Ambiente, Inderena, ¿cierto? Y se declara sobre una extensión territorial que hacía parte de la Ley Segunda de 1959, se toma allí y se declara precisamente por algunas presiones que se estaban ejerciendo en su momento sobre esta área protegida, como cultivos de coca y demás. Aquí tenemos una configuración territorial muy importante en esta área protegida, y está representada a partir de la territorialidad de 4 pueblos, 2 tradicionales y 2 ancestrales. Los 2 ancestrales son la comunidad Siobaín, que son gente de Chagra, que son comunidades ancestrales de este territorio. ¿Qué quiere decir ancestrales? Es decir, que originalmente desde su ley de origen han recorrido, y esto hace parte, digamos, de sus ancestros. Esos territorios han sido parte de sus ancestros y los han caminado y los han recorrido. Y aparte de la Ujú. comunidad Siobaín, tenemos una que también hace parte, digamos, de este territorio, de su territorio ancestral, desde el que le dio su padre creador, que han caminado y demás. Estas comunidades pues son comunidades que son o que fueron en su momento nómadas, y por eso tenían varias extensiones de territorio. Dentro de esas, pues lo que hoy está donde se ubica el Parque Nacional Natural La Palla. Aparte de esto, estas 2 comunidades pues son comunidades de remedio, es decir, son comunidades de yagé. Entonces guían su Ujú. manejo ancestral y espiritual a través de su ley de origen, en sus casos de remedio, con sus taitas o sus sabedores, quien lo hacen a través de esta planta. Tenemos 2 comunidades también tradicionales que llegaron justamente aquí al Parque Nacional Natural La Palla a partir de procesos de violencia
inclusive desde el siglo XIX con prácticas extractivas como lo fue la quina y el caucho, en el siglo XX luego también con boom como los boom de la madera, la extracción de pieles, de fauna, etcétera. Digamos que a partir de todo esto y de procesos que tuvieron de desterritorialización de sus territorios ancestrales o de sus territorios originarios, fueron, digamos, reconfigurándose en el territorio nacional y fueron llegando y generando o creando nuevos poblados o nuevas comunidades dentro del área donde hoy está el Parque Nacional Natural La Palla. Entonces, como vemos, antes de declarar el parque, pues habían unas preexistencias territoriales que eran estas comunidades que ya cuidaban este territorio, que ya cuidaban esta área protegida. Y cuando se declara este parque, pues lo que se hace es una estrategia complementaria por parte del Estado, quien se agencia a partir de la política ambiental, de la legislación y declara un área protegida como un complemento a esto que ya venían haciendo comunidades indígenas. Estas Ujú. comunidades de los quichua son, digamos, también de remedio, de yagé, lo hacen por medio de sus sabedores tradicionales, de sus taitas, y la comunidad muruymuina, pues es originaria de la Chorrera del departamento del Amazonas, quienes llegan, como te conté, a partir de este proceso de movilización. Ellos son hijos Ujú. de la coca, el tabaco y la yuca dulce, del mambe, el ambil y la caguana, o la caguama. La coca, digamos, desde su percepción o desde su cosmogonía, desde su ley de origen, es la planta sagrada que les entregó su padre creador, que es Mowinaima, y ellos hacen un proceso natural sobre la coca que lo vuelven mambe, se llama, es un polvo verde que ellos mambean por eso, y el complemento de la ley, que es el ambil, que es el tabaco, como, digamos, que tiene un proceso donde queda una especie como de líquido que se chupa, y aparte de eso está la palabra dulce, que es la yuca brava con la yuca, la pareca, qué pena, que es la yuca con la que hacen la caguana, que es la palabra dulce, que es la palabra de la mujer en el mambeadero. A partir de esto y en sus grandes malocas que se llaman jojos sananecos es que guían la espiritualidad, el manejo del territorio, el relacionamiento y demás aquí en el área protegida. Eso es un poco, digamos, cómo están estas 4 comunidades. Ahora, con la declaración, como te decía, de este parque, pues implica que se encuentran 2 figuras territoriales. Se encuentra la Ujú. figura territorial del Estado representada por parques nacionales naturales a partir del agenciamiento y la declaración de esta área protegida, y se encuentran las comunidades indígenas que en su momento sus figuras no eran de resguardos indígenas, sino eran de reservas indígenas, y antes de reservas eran juntas de acción comunal porque se organizaban como organizaciones campesinas. Con la modernización institucional y a partir de la Constitución del 91 se le dan nuevos derechos a las comunidades indígenas y la posibilidad de constituirse en sus figuras de resguardos, y ellos ya venían un trabajo también organizativo interno, digamos, desde su manejo de las comunidades donde trabajan a partir de cabildos, ¿cierto? Entonces, cuando se da Ujú. la posibilidad de crearse los resguardos y estas figuras territoriales, entonces empezamos a encontrar eso que llamamos nosotros traslapes entre las figuras de los resguardos y las figuras de parques, que estos traslapes pueden ser totales o pueden ser parciales o puede ser que un pedazo esté adentro y otro afuera, y esto genera justamente a partir del convenio de la OIT, el artículo 235 de la Constitución, que ellos puedan hacer uso y manejo de su territorio a partir de sus planes de vida y a través de sus leyes internas. ¿Qué genera eso? Justamente que parques nacionales y las comunidades tengan que tener un diálogo en el marco de la función pública de la conservación. Es decir, tenemos 2 autoridades. Una autoridad de carácter especial representada por comunidades indígenas, por asociaciones y por resguardos constituidos y los cabildos que están en proceso de constitución, y una autoridad ambiental que debe garantizar la preservación de los bienes naturales, los recursos naturales y los bienes culturales. Justamente este encuentro entre autoridades genera que se deba gestar un escenario de diálogo y concertación frente a la construcción de acuerdos que permitan el mantenimiento de los sistemas culturales y ambientales en el país. Esto es lo que Ujú. pasa aquí, digamos, concretamente en La Palla, y se empieza a gestar entonces, digamos, desde la declaración del parque, ese escenario de diálogo que ha tenido, digamos, diferentes procesos o hitos en la historia, buenos, malos, subidas, bajadas, hemos tenido, digamos, diferentes procesos con comunidades. Lo que, digamos, este trasegar y estos diálogos de ir a territorio, de tomar remedio, de sentarnos en las malocas, de conversar con los abuelos, de seguir orientaciones, de tratar de construir acuerdos colectivos que nos permitan conservar lo que nosotros llamamos la casa común, que es ese Parque Nacional Natural La Palla donde estamos y donde nos recogemos todos y estamos allí, y todos encontramos que tenemos el mismo interés común, y es conservar y preservar los bienes culturales y los bienes naturales. Exacto. Que se mantenga eso
allí, y que en el marco de esa responsabilidad los dos estamos totalmente de acuerdo. Y se empieza a gestar un escenario de construcción colectiva, de comités, por ejemplo, de la cuenca del Caucayá, que es un comité donde están las 4 comunidades que hacen parte de la cuenca, justamente para preservar y conservar y tratar de controlar o hacer un ejercicio de control, prevención y vigilancia sobre la cuenca. Se divide por sectores, el área protegida a partir de su, digamos, de su plan de manejo, pues divide por sectores, genera una coordinación por sectores, hace todo un trabajo, digamos, para coordinar todo el ejercicio, también en el marco de ese trabajo con comunidades indígenas, y durante muchos años se trabaja así hasta que se empieza a gestar un escenario para llegar a un acuerdo, que es un acuerdo político de voluntades que se firma en el 2015 con comunidades indígenas. Este acuerdo político de voluntades pues, es un instrumento político y jurídico donde pues, el director de Parques Nacionales, en este caso era la doctora Julia Miranda, firma un acuerdo con los presidentes de las asociaciones indígenas, son 3 asociaciones aquí, ASILAT, que recoge el pueblo Murú y Coreguaje, ADCAT, que recoge el pueblo Quichua, y ASIS, que recoge el pueblo Siona. Se firman 3 acuerdos políticos de voluntades en el 2015, donde se establecen unas instancias de toma de decisiones, se establecen unas líneas estratégicas, que es lo que va a trabajar el acuerdo, se establecen unos tiempos, se establecen, digamos, todo, digamos, lo que es el protocolo de un acuerdo político voluntades, precisamente para seguir caminando y avanzando y fortalecer justamente más en ese marco de esa función pública de la conservación, el relacionamiento entre autoridades que permita hoy en día, pues estamos haciendo presencia no directamente desde parques en el área protegida, pero sí en el marco de un relacionamiento que es el acuerdo político de voluntades, con unos enlaces y expertos indígenas que son la figura que manejamos entre parques y las asociaciones. Es decir, aquí tenemos compañeros indígenas de los 4 pueblos que hacen el relacionamiento con ellos, y se hacen todo el tema de recorridos de prevención, vigilancia y control, reconocimiento territorial, fortalecimiento de temas de capacitaciones frente al tema de gobernanza y gobernabilidad territorial, sistemas de gobierno propio, todo el tema, digamos, de fortalecimiento de capacidades comunicativas y educativas en el marco de los procesos de conservación. Entonces venimos haciendo una cantidad de estrategias a partir de cada una de nuestras líneas de manejo. Ujú. Bueno, creo que nos queda súper claro el trabajo que se hace con las comunidades y que, pues, digamos, hay que resaltar que no solamente en La Palla, sino en los demás parques nacionales, todo el equipo trata siempre de estar y de llegar a acuerdos con las comunidades campesinas, indígenas, negras que se encuentren en cada una de las regiones, porque para nosotros es de vital importancia conservar y proteger estas culturas y estas comunidades porque son quienes digamos que estuvieron como cuentas tú en La Palla, primero que nosotros al llegar y proteger esta área, ellos desde antes lo hacían y nosotros respetamos y cuidamos estas culturas porque nos aportan muchísimo a nosotros en la conservación y protección de las áreas. Digamos que nos puedes contar así a grandes rasgos qué tipo de acuerdos, a qué tipo de acuerdos se llegan con las comunidades, como para Sí. darle un ejemplo a las personas. Vale, digamos, hay diferentes figuras de acuerdos en parques nacionales. Para el caso, digamos, encontramos, por ejemplo, tú en el Pacífico puedes encontrar acuerdos de uso y manejo frente al recurso pesquero, o puedes encontrar REN, que es el régimen especial de manejo, que es la figura también, digamos, político-jurídica, que es el acuerdo como tal. El acuerdo político de voluntades, que es el que tenemos aquí, se hizo como un ejercicio previo para poder llegar hacia un REN, que es la figura, digamos, ya técnica y jurídica que tenemos en parques nacionales, y es la que se firma con las asociaciones, con las autoridades indígenas. Este acuerdo ha permitido, por ejemplo, el fortalecimiento de estrategias de gobernanza territorial a partir de la formación y la cualificación entre las 2 autoridades, es decir, el parque es que reconozca a través también de esa jurisprudencia que existe alrededor de lo que es la normativa indígena para entender esas 2 figuras territoriales. Es decir, hay que entender esas 2 figuras territoriales para poder llegar a acuerdos. Y las comunidades indígenas se deben fortalecer también frente a este tema de jurisdicción y legislación indígena para fortalecer sus procesos internos. O sea, aquí hemos llegado de que las 2 instituciones, o bueno, las 2 autoridades, la pública de carácter especial y nosotros como autoridad ambiental, necesitan fortalecerse en el marco del relacionamiento que permita justamente llegar a acuerdos.
Estos acuerdos pueden ser acuerdos de uso, pueden ser acuerdos de manejo, pueden ser fortalecimiento de comités como el tema de la cuenca Caucayá, pueden ser acuerdos que nos permitan hacer recorridos en el territorio, digamos, con ellos. ¿Qué pasa específicamente? Por ejemplo, La Palla es un área protegida que tiene algunas dificultades como muchas otras áreas del departamento del país donde hay situaciones de conflicto territorial, etcétera, etcétera, Ujú. etcétera. Entonces, cuando tú tienes o te encuentras escenarios donde hay este tipo de dificultades, tienes que estar es con la autoridad que te da, digamos, el respaldo en este caso son las asociaciones indígenas. Entonces, si tú, por ejemplo, no puedes ir a un área en un sector, quien hace el ejercicio de control, protección y vigilancia son las comunidades indígenas en el marco del relacionamiento justamente de estos acuerdos. Pero también, por ejemplo, desde el tema de la educación ambiental, este acuerdo nos ha permitido establecer procesos de formación en el marco de la valoración social de la naturaleza, donde sean las comunidades quienes cuenten cuáles son esos procesos ambientales y de conservación que están adelantando en el territorio con el acompañamiento de parques, pero desde la narración, digamos, teniendo en cuenta los otros saberes en el proceso de conservación. Es decir, nosotros Ujú. como entidad representamos un saber que muchas veces es técnico occidental, pero resulta que aquí nos encontramos con múltiples saberes que no son técnicos o académicos, etcétera, etcétera, sino que representan ese saber popular, ese saber ancestral, ese saber tradicional, ese saber desde la ley de origen o el recorrido, la experiencia de las comunidades. Cuando se tienen en cuenta estos dos saberes y se unifican en los procesos de conservación, vamos a darnos cuenta que tenemos resultados mucho más claros y mucho más reales en el marco de los contextos territoriales y de conservación que hay en cada una de las áreas protegidas. Pero el acuerdo lo que nos permite justamente es poder llegar a ese escenario. Es decir, el acuerdo como esa figura política y jurídica con esas instancias lo que nos permite es hacer un seguimiento de cómo se están implementando cada una de las líneas estratégicas que se definen en ese acuerdo. Se establece un plan de acción, el cumplimiento de esas acciones de ese plan de acción. Es decir, el acuerdo es la Ujú. figura que nos permite justamente es medirnos frente a si está funcionando o no esa articulación entre autoridades y qué tan, digamos, cuál es el grado de efectividad que estamos cumpliendo en el territorio para lo que termina siendo desde parques nacionales nuestro ejercicio misional y es conservar la biodiversidad y la diversidad cultural en las áreas protegidas del país. Entonces el acuerdo político de voluntad es lo que permite justamente gestar ese escenario, pero también lo que venimos haciendo es gestar todo un tema de relacionamiento, sentar unas bases, sentar un proceso muy fuerte para poder llegar hacia el régimen especial de manejo, que es el paso que sigue dentro de esa escalera que venimos subiendo para llegar a la meta, llegar a un REN que esté, digamos, acorde a las realidades territoriales, al reconocimiento de la multiterritorialidad representada con las comunidades indígenas, de lectura de los contextos territoriales, de lectura de los contextos frente al tema de conflicto y demás, y que nos permita justamente llegar a acuerdos, porque la finalidad es acuerdos, es decir, acuerdos de uso, acuerdos de manejo, donde entendamos la necesidad de conservar a partir de una regulación. Excelente. Cristian, por acá te están dejando muchos mensajes de admiración y de agradecimiento por todo tu conocimiento, por todo lo que nos estás contando, por todo tu trabajo. Entonces, no sé si los has visto, yo acá de poco a poco he leído y bueno, hasta dijeron que debería ser profesor. Estoy de acuerdo con... Bueno, Cristian, ahora al comienzo contamos un poquito sobre por qué el parque no está habilitado al ecoturismo, pero tú nos puedes como contar brevemente por qué no se puede ingresar al parque, por qué está cerrado para los visitantes para hacer ecoturismo. Bueno, creo que perdimos a Cristian. Ah, no, ya. ¿Me escuchas, Cristian? Hola, A ver, creo que te perdí. ¿Me escuchas? ya, ya te escucho. ¿Tú me escuchas? Menos Hola. mal le explicamos a la gente que es que aquí en la... Creo que está un poco mala la señal. ¿Me escuchas Hola, ¿me ahí? escuchas? Sí, sí, Ya, te ahora sí, escucho. creo que sí. Ya. Sí, Ah, sí, bueno. como decíamos, es que Cristian está muy lejos, entonces está un poquito mala la señal, pero nos ha ido muy bien hoy.
Sí, sí, yo te contaba antes de entrar al live que la señal aquí es satelital, el internet a veces funciona los datos, a veces solo funciona WhatsApp y eso por ahí cada 2 horas, estamos bastante lejos, digamos, de lo que son el centro del país o algunas de las capitales, entonces por eso a veces no funciona el internet. Y nada, gracias a toda la gente que está dejando comentarios supremamente bonitos y qué bueno, ojalá que puedan conocer mucho más de esta área protegida y muchas otras áreas protegidas. Realmente a veces tenemos o visibilizamos mucho las áreas protegidas que tienen ecoturismo, que tienen, y es muy importante, pero a veces tenemos áreas como La Palla que no son tan visibilizadas, digamos, porque no están, digamos, dentro de esa oferta ecoturística, pero que tienen una riqueza, un conocimiento, una representatividad ecológica, unos procesos culturales supremamente importantes, y así hay muchas en la Amazonía colombiana, así hay muchas en el Pacífico, en el Caribe, en los Andes nororientales, en los Andes occidentales y en todas las regiones del país donde nosotros tenemos, digamos, o conservamos desde ese Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales, y que es muy importante conocer para conservar. Yo creo que ese es una necesidad de conocer y saber cómo está configurado también ese sistema y poder reconocer esos procesos culturales y sociales que adelantamos nosotros como parques, como guardaparques, que somos todos para la Ujú. conservación de la naturaleza, la cultura y la vida. Y como, digamos, se viene mencionando últimamente, pues que podamos llegar algún día frente al tema de esa justicia ambiental y esa justicia social en el país, y que eso no se hace solo desde las instituciones, sino que se hace en el marco del relacionamiento con la gente y con las comunidades con las que nos relacionamos como parques nacionales naturales. Exacto. Nosotros hace un tiempo también estábamos desarrollando una campaña para que las personas conozcan estos parques nacionales que no están habilitados al ecoturismo, que los conozcan a través de nuestras redes sociales, a través de la investigación, pero que no los visiten ilegalmente, porque hay algunas empresas que venden paquetes turísticos para visitar parques que no están habilitados y pues esto ya digamos que afecta muchísimo la conservación de estas áreas. Entonces, invitamos a las personas a que conozcan y protejan las áreas, pero sin visitarlas ilegalmente. Sí, Bueno, está acabando un poco el tiempo, nos quedan unos minuticos, entonces cuéntanos alguna anécdota que sea bueno, muy especial para ti en la pues vida. les voy a Cuenta. contar una anécdota bien especial. El año pasado estuvimos en un recorrido haciendo un ejercicio de caracterización de chagras. Las chagras son los sistemas de cultivos de las comunidades indígenas, pero no es solo el cultivo, digamos, sino que tiene una representatividad tanto ecológica para la supervivencia y soberanía alimentaria de las comunidades, pero tiene, digamos, una explicación también cultural frente a lo que se configura dentro de la chagra, que no es un monocultivo, sino que es una configuración espacial de un polígono donde se siembra una cantidad de semillas, y esto, cada una de estas semillas tiene una importancia ecológica y cultural para ellos. Pero bueno, era como para explicar la chagra. Fuimos a un recorrido de más o menos 5 o 6 horas en bote, entrando por el río Caucayá, a este Cabildo Ciénaga Ollá, y en la noche decidimos tipo 11 de la noche salir a hacer fotografía de fauna asociada a la chagra. Entonces fuimos con una de las personas expertas de la comunidad, fuimos con el gobernador, iba mi compañero de investigación y monitoreo Diego Caicedo, y iba yo. Y empezamos, salimos de donde estábamos quedándonos, como un caserito muy pequeño, subimos a eso de las 11 de la noche por el río, supremamente oscuro, o sea, no se veía nada, realmente ellos desarrollan una capacidad para mirar, subimos como 2 kilómetros, bajamos a otro caserito, o sea, las casas de las comunidades, y empezamos a caminar selva adentro, a buscar ranitas, a buscar, bueno, toda la fauna que se puede fotografiar en la noche, y Ujú. tarántulas, ranas, bueno, todas estas, y empezamos a caminar, y la persona, el guía que iba en nosotros, se fue muy adelante. Ya habíamos caminado como 1 hora como por la selva y se fue muy adelante, y en algún momento dijimos, no encontramos el guía. Ay, Íbamos el gobernador, mi compañero, yo y mi compañero. Lo digo así, no porque me esté poniendo delante de él, sino era como en el orden que íbamos caminando. Entonces seguimos caminando, caminando, y empezaron a abrirse muchos caminos dentro de la selva. Ya eran como las 12 de la noche. Y ay, no. entonces yo le digo al gobernador de la comunidad que va adelante, ¿qué hacemos? Entonces yo volteo a mirar y mi compañero me dice, esperemos, no caminemos más.
Entonces yo le digo, no, pero entonces yo volteo a ver y digo, ¿me quedo con mi amigo o me voy detrás de la persona que sabe? Sí, porque estaba el gobernador. Entonces yo volteo y miro hacia adelante y yo sigo caminando detrás del gobernador. Cuando volteo a mirar atrás ya no estaba mi amigo. Ay, Entonces, no. entonces le digo al gobernador, gobernador, Diego se quedó, entonces puedo gritar y me dice que en la selva no se grita, que no grite porque si yo grito en la selva nos entundamos o nos perdemos o nos coge algún espíritu de la selva. Entonces empiezo a caminar y empiezo a preocuparme Ah, porque había perdido a mi amigo, sentía que estaba dando vueltas, ya llevaba como media hora dando vueltas y llegábamos al mismo punto con el gobernador. Entonces yo le digo como que espere, no, ya no más, y empiezo a silbar. Y empiezo a silbar, tratando de buscar a mi compañero que se había quedado. Estábamos supremamente asustados a esa hora y el gobernador tampoco había logrado encontrar el camino. Entonces por allá, ya como a la hora, yo estaba empezando a alumbrar con la linterna, no entra la linterna así de noche, y por allá me respondieron con la linterna y encontramos a mi amigo. Pero seguimos ok. caminando perdidos como hasta como hora y media más, hasta que por fin nos encontró la persona, el guía, el comunero que había estado con nosotros y nos sacó de la Sí. selva. Pero cuando salimos de la selva, aquí es donde está lo interesante, mi amigo dice, mi compañero guardaparque Diego dice que cuando nos perdimos, él empezó a sentir que lo llamaban, que decían, Diego, vamos, Diego, vamos, Diego, vamos. Y que él empezó a caminar pensando que éramos nosotros quienes le habíamos dicho, Diego, vamos, pero nosotros nunca le hablamos, Nunca porque lo el llamaron. gobernador, nunca, porque el gobernador efectivamente me dijo, en la selva no se grita y ellos son los tradicionales, ellos son los que saben. Y yo le dije, entonces, ¿qué hacemos? Y en algún momento él dijo, hay que empezar a bambear. Bambear es como coger dos palos muy gruesos y empezar a pegarle a otro más grande, y eso produce un sonido para que las otras personas lleguen hasta donde uno está. Ese día Wow. muy tarde salimos y volvimos a donde nos estábamos quedando. Dijimos, ya de noche no salimos más. Ah, Eso qué es como, anécdota. pero de esa noche quedaron muy buenas fotos, Sí. tomamos muy buenas fotos de especies, sí, y que permite luego pues mostrar esa representatividad ecológica de esas especies, que si no fuera de esa manera no podríamos mostrar tampoco esa riqueza ecosistémica que tenemos allí. Bueno, aquí todos nuestros seguidores pueden ver que nuestros guardaparques viven cosas extremas en las áreas y pues todo gracias a su trabajo y gracias a ese esfuerzo que hacen y que se alejan tanto de sus familias, que están tan lejos de la civilización, pues gracias a ellos podemos decir que tenemos uno de los países más biodiversos del planeta y también que podemos conocer tantas especies y investigación de fauna y flora. Entonces, bueno, acá un ejemplo de ello es Cristian, que está muy dedicado en La Palla a proteger, conservar e investigar en nuestras áreas protegidas. Te agradecemos mucho, Cristian, por este espacio. Teníamos muchísimas más preguntas, pero se nos acabó el tiempo. Podríamos hacer una segunda parte de esta entrevista en unos días. Y bueno, feliz cumpleaños al Parque Nacional Natural La Palla. Nos alegra mucho que esté tan bien conservado y cuidado por las comunidades, por ustedes, por nuestros guardaparques. Desde acá, desde Bogotá, les enviamos un saludo muy especial a ti, a tus compañeros. Y bueno, muchísimas gracias por este espacio. Vale, Laura, nuevamente muchas gracias a ustedes, a todo el equipo de Central, especialmente al grupo de comunicaciones que desde que estamos trabajando nos han permitido mostrar y visibilizar mucho esta área protegida, que como te digo es una de nuestras metas, es generar valoración social de la naturaleza frente a esta área protegida, porque nos interesa que reconozcan esa diversidad cultural, esa diversidad ecosistémica, esa importancia representativa de esta área protegida para la Amazonía colombiana y para el mundo, por todos los bienes y servicios ecosistémicos que presta. Entonces te agradezco, gracias por esta invitación, gracias a todos mis compañeros que hacen posible que esta área protegida siga trabajando, siga caminando a pesar de todas las dificultades que se generan en los parques nacionales, seguimos trabajando por la conservación de la naturaleza, de la cultura y de la vida misma. Excelente, Cristian. Muchas gracias y gracias a todos nuestros seguidores por estar hoy con nosotros. Nos vemos la próxima semana con otro live, con otro tema muy interesante para ustedes y les mandamos un abrazo desde Parques Nacionales. Muchas gracias a todos. Chao, Cristian, Chao, que estés cuídense. bien. Gracias.